Buenos días a todos. Gracias por asistir a un nuevo webinar de NetExplo. En esta ocasión, como ya os anunciamos, vamos a hablar del Internet de las Cosas. En sus palabras en inglés, IoT, Internet of Things. Y para ello contamos con la presencia de nuestro experto en Internet de las Cosas, Héctor Colado. Buenos días, Héctor. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días a todos los asistentes. Pues nada, dinos un poquito una introducción de qué nos vas a hablar. También les voy a decir a los asistentes que tendrán, bueno, de hecho vamos a activar el canal de preguntas para que puedan lanzar las preguntas cuando ellos quieran, aunque después de la charla de Héctor, que será en torno a 25 minutos, media hora, volveremos para leerle las preguntas y que él las vaya contestando. Héctor, ¿qué 3 o 4 cosas nos vas a comentar hoy? Pues mira, si me permites, casi que comparto la presentación. En la primera diapositiva que tenía preparada, precisamente la agenda que teníamos para el día de hoy, así casi sirve un poco de refuerzo, ¿de acuerdo? Si me permitís, paso a compartir. Espero que veáis todos bien la pantalla. Se ve, se ve. Perfecto. Pues como Pablo os ha comentado, hoy queríamos hablar del Internet de las Cosas. Realmente es un término que en los últimos años, desde que se empezó a hablar más concretamente de la digitalización y de la transformación digital y de la industria 4.0, ha tomado mucha mayor repercusión, a pesar de que el término concreto de Internet de las Cosas se remonta al 1986, o sea que ya ha caído lluvia desde entonces. Pero ahora es cuando parece ser que es donde está teniendo mayor énfasis. Entonces, durante la jornada de hoy, mi objetivo es intentar explicar, para que todos tengamos claro qué se esconde detrás de ese término, del término de Internet de las Cosas. A continuación, me gustaría analizar con todos vosotros las oportunidades y riesgos que se esconden detrás de esta tecnología, aprender un poco en qué se basa, que veréis que es relativamente simple. Y por último, presentaros ciertos ejemplos de aplicaciones, tanto en la parte más social como en la parte más industrial del uso del Internet de las Cosas. Como Pablo ha dicho que las preguntas las guardaréis al final, no iré preguntándoos constantemente si hay algo para añadir. Me lo comentáis todo al final y vamos avanzando, ¿de acuerdo? Pues muy bien, ¿qué se entiende por Internet de las Cosas? Es una tecnología muy simple y que básicamente se centra en lo que es la interconexión digital de objetos. Es decir, si hasta ahora utilizábamos el Internet, los seres humanos, al principio para descargar información, a posterior para relacionarnos entre nosotros, que fue el boom de las redes sociales, lo que hemos hecho es darle una vuelta más de tuerca a las grandes utilidades que nos ha proporcionado de Internet para hacer que haya equipos que hablen con otros equipos, sin que para ello sea necesario la intervención humana. Cualquier objeto de nuestro mundo cotidiano será susceptible de ser conectado al Internet de las Cosas para brindarnos una oportunidad, una mejora o una nueva funcionalidad. Por tanto, bajo el término de Internet de las Cosas, lo que vamos a entender es todas aquellas tecnologías y servicios, ¿por qué no?, que nos faciliten la interconexión de cualquier tipo de objeto, ¿de acuerdo? Lo que haremos es recibir información de esos elementos, transferirla, almacenarla, analizarla e incluso interactuar con esos objetos. Y todo ello a través del protocolo IP, que es el protocolo que se utiliza en Internet. De esta manera, lo que estaremos consiguiendo es que tendremos muchos más elementos al alcance, incluso que no estén localmente a nuestra disposición. En esto se basa el Internet de las Cosas. Para los que somos un poco más técnicos, pero tampoco sin bajar demasiado a lo que sería algo excesivamente teórico, os he intentado marcar las palabras clave que definen correctamente cómo podemos entender el funcionamiento y las características del Internet de las Cosas. Primero de todo, tenemos que tener claro que es una infraestructura en red. Pero además esta red es dinámica y global, es decir, se pueden estar añadiendo y eliminando elementos en cualquier momento y además no tiene límites. En cualquier punto de la Tierra yo podría acceder a un dispositivo para comunicarme con él. Yo u otro dispositivo que estuviese en mi área de acción o en mi área de actividad podría hacerlo. Además, todos los dispositivos que se van a conectar al Internet de las Cosas disponen de funciones autoconfigurables, es decir, ellos mismos saben cómo gestionarse o podemos personalizárselo, obviamente.
Para que esto sea posible, lo que necesitamos es que todos estos dispositivos sean capaces de comunicarse de una manera estándar, utilizando protocolos que permitan intercambiar datos y operaciones, que sean interoperables. Además, cada uno de los elementos que van a estar conectados a esta red pueden ser cosas físicas o incluso cosas virtuales. Podrían ser software que estuviese corriendo en un dispositivo y que simulase o emulara, mejor dicho, a un dispositivo físico real. Además, cada uno de los equipos que están conectados al Internet de las Cosas va a poder ser identificado unívocamente, tiene una identidad propia y además dispone de sus propios atributos y de sus propios comportamientos, es decir, tiene una personalidad perfectamente definida. Es lo que nosotros llamamos el disfrutar de interfaces inteligentes para poder hablar con esos dispositivos y que además se integren perfectamente sin ningún otro tipo de funcionalidad extra dentro de la propia red de datos. Esto, en global, ya veis que es muy sencillo de decir, pero tremendamente complejo de desarrollar y de integrar, es lo que definiría el concepto de Internet de las Cosas. ¿Por qué es tan interesante o por qué se ha vuelto tan interesante en estos momentos el Internet de las Cosas? Pues bien, porque la posibilidad de poder acceder a numerosos dispositivos en tiempo real y en cualquier lugar del mundo nos va a permitir el poder adquirir datos, almacenar esos datos, analizarlos y encontrar patrones en ellos. Por tanto, ya veis que me va a habilitar otras tecnologías tan claras como el Big Data, la computación cuántica, la inteligencia artificial, etcétera. Y además nos va a permitir, gracias a que tenemos unos datos a los que hemos analizado y de los que hemos encontrado patrones, nos van a permitir a todos aquellos usuarios o empresas proveedores de soluciones de Internet de las Cosas el poder optar a presentar nuevos modelos, nuevos servicios y tener estrategias nuevas de negocio. Se ha comprobado perfectamente que el uso de Internet de las Cosas, y lo veremos a continuación, está mejorando la experiencia de usuario en más de un 70%, la eficacia y eficiencia de todos los procesos industriales en más de un 67% y además está mejorando la calidad de los productos y los servicios en un 66%. Por eso y solo por eso podemos decir que es una de las tecnologías exponenciales clave para que cualquier industria afronte la transformación digital, para que se transforme en una industria 4.0. Muy bien. ¿Cuál es el mercado potencial? Porque he explicado muchos temas, pero realmente podemos asegurar que el IoT está suficientemente maduro para que decidamos inmersirnos en este nuevo sistema. Pues dicen los expertos, ya veis aquí son informes de McKinsey Global desde 2018, ahora todavía son más exageradas las cifras, que cada segundo en el planeta Tierra se están conectando 127 nuevos dispositivos al Internet de las Cosas. Vamos a tener más, en el 2025 se prevé tener más de 49.000 millones de dispositivos conectados. Dispositivos que además son capaces de generar, se prevé para el 2025, aproximadamente 79 zettabytes, que para los que no sepáis lo que es un zettabyte, vendrían a ser un zettabyte es el equivalente a 1 billón de gigabytes. Si ahora ya sabemos que un gigabyte es algo muy gordo, imaginados billones de gigabytes para el 2025. O sea, el Internet de las Cosas nos va a permitir acceder a cualquier información en cualquier lugar del planeta Tierra en tiempo real, incluso a informaciones que ni pensábamos que existían. Es por ello que se prevé un impacto para el 2025 entre 3,9 y 11,1 billones. Aquí los billones son de dólares. Recordad que los billones de dólares nosotros los traducimos en miles de millones de dólares, ¿vale? El billón americano para nosotros son 1.000 millones. Pero lo importante es que se espera, y más en una situación como la de ahora, en la que estamos hablando sobre crisis y cómo vamos a repuntar, crecimientos del mercado de un 30% en este área, alcanzando los 950.000 millones de dólares para el 2025. Además, si nos ponemos a ver cómo ha evolucionado hasta ahora, veréis que solo en el 2019 se invirtieron 197.000 millones de euros más en soluciones de Internet industrial. Ya no quiero hablar de todo el IoT, sino de Internet industrial de las cosas. Que además se gestionó un gasto en las empresas, aparte de esos 197.000 millones, de 745.000 millones en gasto. Y se prevé que el valor de mercado global del IoT
para el 2025 alcance esos 922.000 millones que os he puesto ahí. A día de hoy ya tenemos más de la mitad de los equipos industriales de nuestras empresas están conectados al Internet de las cosas. El 90% de los fabricantes prevén y de los usuarios prevén que se obtengan datos de tiempo real en el 2021 a un 90%. Que además consigamos reducir los paros por averías, lo que eso supone en dinero, cada industria lo sabe, en un 75% y los costes de mantenimiento en un 40%. Pero todo no es tan bonito como os lo planteo. En España nos queda un gran trabajo todavía por hacer. Más del 44% de nuestras empresas no están aplicando el IoT actualmente. Además, solo el 33% de los españoles, según estudios, disponen a día de hoy de competencias digitales avanzadas como para poder aprovechar estas tecnologías, esta y otras muchas. No en vano, en la Unión Europea, a día de hoy, ocupamos el puesto 17 de 28 en el indicador de capital humano. Por eso es tan importante, y creo que lo habéis entendido todos los que estáis aquí, el formarnos perfectamente y el tener un experto a nuestro lado que nos pueda asesorar sobre cómo utilizar mejor el IoT y cómo hacer que nuestros negocios y nuestra vida sea exitosa gracias a la ayuda de estas tecnologías. ¿Por qué ahora y no en otro momento? ¿Por qué ahora la explosión del IoT si os he dicho que ya hace años que el término se inventó y que se está utilizando? Bien, por tres grandes sencillas razones. Lo primero de todo es que cada vez tenemos procesadores más pequeños, potentes y con consumo reducido. Ya no voy a entrar porque ya habló mi compañero Juan Luis en uno de los mejores meetings que he visto en los últimos tiempos sobre que si encima pudiésemos aplicar tecnologías cuánticas en la computación, estaríamos hablando de un salto totalmente inimaginable en lo que es la gestión de datos. Además, cada vez tenemos más tipos de sensores cada vez más pequeños, con menor coste, que se integran mejor y donde además aparece un concepto de plataformas hardware open source, de manera que cualquiera es capaz de desarrollar un componente a medida para sus soluciones, si es que no existiese en el mercado, o integrar uno de los existentes. Además, la transmisión de esa cantidad ingente de datos que vamos a ser capaces de gestionar cada vez es más fácil. Han aparecido nuevos métodos de conectividad, donde la velocidad de transmisión se adecúa a la velocidad de adquisición de los datos. Además, la tecnología sin hilos está en un punto de madurez impresionante. Existen ya plataformas de comunicación máquina a máquina muy estables, donde tenemos una gran seguridad en cuanto a las comunicaciones y a los datos. Y además, las empresas han empezado a aceptar nuevos modelos de gestión y de pago, como son los de infraestructura como servicio, software como servicio o la propia plataforma. De manera que nos es más fácil escalar sin tener que hacer grandes inversiones. Por eso, creemos que es el momento, y además lo demuestran los datos, donde el Internet de las cosas va a ser una de las revoluciones que vivamos en los próximos años. Los fundamentos de Internet de las cosas son muy sencillos. La verdad es que no hace falta demasiado conocimiento para entender cómo funcionará un sistema, un ecosistema, mejor dicho, porque al final lo que tenemos son múltiples sensores, múltiples actuadores de diferentes fabricantes, incluso os acabo de decir, hechos por nosotros mismos, que vamos a ser capaces de conectar entre ellos, vamos a poder adquirir datos de ellos mismos, transmitirlos, recolectarlos, pasar a analizarlos, encontrar aquello que nos interesa y descartar lo que no nos sirve y en función de eso tomar decisiones y actuar. Es lo que necesita cualquier empresa, ¿verdad? Muchos datos, una velocidad rápida de adquisición, la posibilidad de analizarlos en tiempo real y poder tomar decisiones con el mínimo riesgo posible. El fundamento es muy claro. Lo veis aquí todavía más gráficamente definido, ¿no? Empezamos en el punto 1, donde podemos conectar cualquier dispositivo, normalmente sensores, a nuestra red para adquirir datos. Y eso sucederá en lo que ahora se conoce como el Edge, ¿vale? El Edge Computing. A partir de esa adquisición, nosotros comunicamos de una con nuestros sistemas de análisis en la nube, probablemente en la parte de cloud computing, donde recolectamos todos esos datos, los analizamos en tiempo real y a partir de ahí reportamos la información que sea necesaria para los usuarios y en caso de que estos usuarios decidan hacer acciones, volvemos a hacer el ciclo inverso, totalmente bidireccional, esta vez no hacia los sensores, sino hacia los actuadores para ejecutar acciones. Esto sería el concepto muy sencillo, lo que hemos tenido siempre en una red de automatización local, pues ahora
ahora esto lo traspasamos al universo, porque no tenemos límite. ¿De acuerdo? Pero también hemos de tener en cuenta riesgos, obviamente. Detrás de todo gran poder, como dice el gran filósofo Spider-Man, hay una gran responsabilidad. Y la responsabilidad, cuando implantamos una tecnología como el Internet de las Cosas, como mínimo está en los puntos que os anoto aquí ahora mismo. ¿Vale? Primero de todo, tenemos que estar seguros que los equipos que conectemos sean compatibles entre sí. Hay muchos fabricantes, la gran mayoría de ellos están usando estándares, pero no todos lo están haciendo. Y además, cada día aparecen tecnologías nuevas de conectividad que no son del todo estandarizadas o que no son compatibles entre sí. Es verdad que siempre disponemos de pasarelas para hablar con un protocolo propietario y un protocolo abierto, pero tenemos que tener cuidado de que mantengamos esa interoperabilidad de los equipos que instalamos si queremos asegurar la inversión de nuestra empresa o de nuestro propio bolsillo. Además, con la gran cantidad de datos que vamos a tener, sería muy útil el poder ser lo suficientemente inteligentes como para hacer una selección exhaustiva y una gestión clara del volumen de datos que queremos tanto generar como adquirir y analizar. De manera que aquellos datos que ya de origen sabemos que no son interesantes, los discriminemos y solo hagamos uso de las comunicaciones con aquellos datos que tienen un mayor sentido para nosotros. Con eso no solo lograremos ahorrar costes, sino que también seremos mucho más sostenibles y amigables con el medio ambiente, que es importante. Otro de los riesgos que tenemos que evitar es que si nosotros utilizamos una plataforma de gestión en la nube o una plataforma de comunicación, la plataforma que utilicemos sea lo suficientemente estándar como para no quedar cautivos de un proveedor de esa plataforma. Existen ahora mismo las más conocidas, no quiero citar, pero las de IBM, Amazon, etcétera, son totalmente escalables, son totalmente transparentes y además basadas en estándares de comunicación, con lo cual podríamos pasar de tener una solución en una plataforma Amazon a IBM con poco o ningún coste de migración. ¿De acuerdo? Lo que sí que es importante es que si tenemos muchos dispositivos con datos y esos datos contienen información de valor, que tengamos cuidado con la vulnerabilidad y confidencialidad de esos datos. Aquí la ciberseguridad será un tema crítico para asegurar el crecimiento del IoT en las velocidades que yo os he estado comentando. Y por último, y para mí lo más importante, no debemos olvidar que las tecnologías sirven para que resolvamos problemas de los seres humanos y que la tecnología es un medio y no un fin. Por tanto, tenemos que asegurar que todo aquello que pongamos a disposición de las personas sea lo suficientemente claro, intuitivo y útil, y si eso no es posible, tendremos que ayudar a capacitar a las personas a nivel técnico para que sean capaces de aprovechar todas las bondades del Internet de las cosas. Muy bien. Ejemplos de aplicaciones. Creo que muchas de ellas las vais a conocer o conocéis alguna parecida. Estamos utilizando Internet de las Cosas en viviendas inteligentes, bien sea con smart devices, como podéis ver ahí los enchufes de Belkin, o los termómetros de Nest, incluso los sistemas de zonificación de Madel. Hay muchísimos ejemplos de aplicaciones de Internet de las Cosas, donde desde un teléfono móvil soy capaz de controlar dispositivos que están cerca de mí, o incluso estos dispositivos son capaces de conocer mi comportamiento y ser ellos los que regulan el entorno en función de mis necesidades sin que para ello yo tenga que intervenir, que es la gran gracia del Internet de las Cosas. Otros sensores muy claros son los wearables, los típicos que me están ayudando a incluso pues ir a correr yo desde Barcelona con un compañero de Madrid o con uno de Bangalore y a ver quién ha hecho más kilómetros, porque podemos compartir nuestro entrenamiento juntos. ¿De acuerdo? Todo esto son indicadores muy buenos que podemos utilizar, pero que además, como veis, los sensores de actividad empiezan a crecer en el momento en que incluso podemos trabajar con nuestros pensamientos. Empezamos a ver y tuvimos una gran sesión en la parte de neurociencias, donde podemos empezar a utilizar dispositivos como estos sensores de ondas cerebrales para empezar a tratar de conocer mejor nuestro cerebro o de dar apoyo a personas con discapacidad para que puedan hacer tareas normales más sencillamente.
Otras soluciones como los sistemas de geolocalización, incluso existen candados para bicicletas donde puedo abrir el candado directamente con mi aplicativo móvil y únicamente de esta manera, o que puedo localizar donde olvidé aparcada mi bicicleta gracias a la información que me está ofreciendo el candado. Quién la ha abierto, cuándo la ha abierto, en qué momento la ha abierto, dónde se encuentra ubicada, etcétera. Otro de los temas importantes son los vehículos conectados. Cada vez más se está hablando de la conducción autónoma y para que esto sea una realidad y minimicemos al máximo el riesgo de accidentes, será importante que todos los vehículos no fastidies. ¿Ahora vuelvo a tener conexión? ¿Tengo conexión? Buenas. ¿Me oís de nuevo? ¿Me oís? Si alguien me pudiese confirmar que me oís, os lo agradecería. Porque yo no oigo a nadie. Ah, Beatriz me dice que me oye. No sé en qué momento, disculpad, os habéis perdido la presentación. Porque claro, como yo no veo que no me veis, no me he enterado. Cuando empezaba a hablar del coche. Muchas gracias. Voy a volver a, no sé si volvéis a ver mi presentación. ¿Me podéis contestar alguno? No veis la presentación. Perfecto. Pues vuelvo a compartir la presentación y voy a volver a repetir esta última parte. ¿Vale? Ahora no sé si veis la pantalla todos. Aquí me lo tendréis que decir por WhatsApp. Si no, yo empiezo. Si nos hemos quedado al menos en el coche, estamos bien. Confirmo que me oís, ¿vale? Entonces, había comentado el tema de los conectores Smart, ¿de acuerdo? Donde os decía antes que cuando hablé de viviendas inteligentes que tenemos desde enchufes que controlan la eficiencia energética hasta luminarias que son capaces de modificar la temperatura del color e influenciar mi estado anímico. Estas son algunas de las grandes ventajas. Además, os comentaba también que uno de los elementos estrella de estas Navidades y de las próximas seguramente son los asistentes de voz. Quien más, quien menos ya tiene una Alexa o un Google Home en su vida. Y os había intentado hacer una pequeña broma explicándoos que en mi casa, con dos adolescentes que tengo de 15 y 13, hasta ahora lo que yo tenía era que avisar simplemente de que me encendieran, apagaran la luz. No se ve el escritorio. ¿Por qué no se ve el escritorio? Por Dios, si lo hemos hecho Ahora antes. sí, Héctor. Ahora sí. Ahora sí, pero lo veis en presentación de PowerPoint entera, ¿no? Así, no veis la presentación, sino veis el PowerPoint. Lo acabamos así, porque parece ser que cuando si nos importa... Ponlo en formato presentación y ya está. Sí, pero cuando lo pongo en formato presentación como ahora me decís que no lo veis, ¿no? Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Sí. Me había quedado otra vez, ya lo repito por tercera vez, en el tema de los asistentes. Os comentaba que para mí el tener Alexa en casa ha sido ahora una gran ventaja porque con dos adolescentes a los que antes les podía decir que me apagaran la luz o me encendiesen la televisión, ahora obviamente lo difícil es encontrarlos y gracias a tener Alexa puedo mantener mi forma esférica de estar sentado en el sofá y decirle que me encienda, apague la luz o me seleccione un canal de televisión. Creo que es una gran oportunidad y un gran uso. Obviamente, este es un uso, pero os podéis imaginar las posibilidades que nos ofrecen los asistentes de voz. Y por último, a nivel robótica colaborativa, ya os podéis imaginar
las grandes funciones tanto a nivel formativo, educativo que tienen los pequeños robots en casa, como el uso de robots en el entorno industrial que puedan ayudar con su precisión o su fuerza al trabajo de los operarios sin que tengan que estar separados en silos. Bien, última cosa que os quería enseñar y espero que ahora no se caiga, sería el tema de qué tenemos a nivel industrial. A nivel industrial el IoT se está utilizando para múltiples puntos, pero quizá los más reconocidos y los que están dando mayor servicio a día de hoy es la parte de mantenimiento predictivo. Hay ejemplos claros como Rolls-Royce, que está controlando en el propio vuelo de un avión el estado de cualquier elemento del propio avión, de sus motores, etcétera, etcétera, para poder asegurar, por ejemplo, en el momento de aterrizaje, si se tiene que modificar algo, hacer una reparación o simplemente impedir el próximo vuelo de este avión. Y eso se hace en tiempo real, ¿vale? Podemos hacer un mantenimiento incluso con los datos que tenemos prediciendo lo que va a suceder o lo que podría llegar a suceder. Tenemos temas de eficiencia energética muy interesantes. Me dicen que quite la cámara, pero no voy a tocar nada. No voy a hacer que la líe. Vamos a ver si puedo quitaros la cámara como me comentan. Fuera la cámara. La cámara está eliminada. Esperemos a ver si así me oís mejor. Temas de eficiencia energética como es la búsqueda de, por ejemplo, pérdidas de agua en circuitos de fluidos, ¿vale? Tanto a nivel industrial como a nivel doméstico. La gestión de flotas, directamente saber un camión en qué lugar está, si ha habido, si se ha presionado el botón de pánico porque ha habido algún problema para el conductor, poder calcular si hay una avería en el propio trayecto, recalcular los itinerarios para optimizar las peticiones de nuestros clientes en función de lo que ha aparecido durante el día, etcétera. Aplicación de control meteorológico. Aquí en España no las debemos necesitar tanto, pero imaginaos los grandes beneficios que tienen países como Canadá, Suecia, Finlandia, cuando son capaces de predecir o de controlar si hay avalanchas de nieve en una determinada zona, si pueden cambiar los itinerarios, si pueden reducir el riesgo de accidentes de sus propios conciudadanos. A nivel control de producción, en vehículo eléctrico hay una gran inversión en controlar, tanto en proceso de producción como en proceso de explotación, las propias baterías, cómo están funcionando, etcétera, añadiéndole pequeños elementos IoT que nos van a dar esta información. Si pensamos ya en sectores como el retail, los señores de Zara, el señor Amancio Ortega, está haciendo grandes avances utilizando RFIDs en la propia ropa, además de muchas otras funciones que tiene en mente, para controlar, por ejemplo, el inventario en tiempo real y dónde está ubicado un elemento entre el almacén pulmón intermedio o la propia tienda. A nivel seguridad, tenemos cascos, EPIs, cualquier tipo de EPI conectado para saber, primero, si está dentro de una zona de riesgo sin o con el EPI y si el EPI se está utilizando correctamente y si es el EPI correcto. Y además, cosas como la parte de vending, donde podemos controlar directamente, por estaciones incluso anualmente, qué elementos o qué productos se están consumiendo, en qué periodo de tiempo, cuánto hay en la máquina para poder llamar a que se reponga y poder seguir vendiendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Hasta aquí estaría mi presentación y ahora, si todo va bien, intentaría responder a vuestras preguntas y esperemos que no vuelva a haber ninguna caída del sistema. Hola, Héctor. No sé si me oyes ahora. Sí, ahora te oigo. El tema estaba en que el móvil lo tenía ya apagado y entonces he visto los mensajes vuestros demasiado tarde. Bueno, me podíais haber no te interrumpido. preocupes. Mira, tenemos ya aquí alguna pregunta, en concreto de Pei Jung Chan, que te dice: hola, Héctor, creo que nos conocemos porque nuestros hijos van al mismo colegio. Dice que tiene una pregunta. Genial. ¿Cómo se monetiza el IoT? Dice: uno de mis clientes tiene ya sensores de movimiento en sus centros comerciales, pero no entiende cómo eso puede traducirse en beneficios económicos. A ver, hay dos posibilidades para monetizar el IoT. Hay una que no es directamente un retorno de inversión. Si tú tienes sensores para conocer el movimiento de clientes dentro de un área,
podrías decidir si te merece o no te merece abrir en un determinado horario, porque no hay clientes, o tener un añadido de personal en un determinado periodo de tiempo, de manera que no se fuesen clientes sin comprar. Eso ya sería un retorno de la inversión, pero obviamente no sería un retorno de la inversión que podáis ver como una monetización directa. ¿Vale? En este caso, a lo mejor también hay un tema sobre el movimiento de personas y el ratio de persona por ticket que podría ser interesante para el análisis. Incluso esos datos podrían ser interesantes para hacer una implantación en una área o no área. Si nosotros somos capaces de poder modelizar, gracias a los datos que tengamos de esos sensores, dónde tengo que abrir mi próxima tienda, con eso estaría asegurando la inversión de mi tiempo. Obviamente, en el IoT se pueden vender esos datos, pero para vender datos y cobrar por ellos hay que tener muy claro que no estemos violando ninguna ley de protección de datos, ¿vale? En el caso de, ya sabéis que los datos se venden según su valor. Yo puedo vender datos como si fuese un chatarrero por kilos, porque no tienen valor alguno, y datos más importantes que se pueden vender aprovechando que ofrecen algo para hacer un análisis, pero siempre sin violar la privacidad de las personas. Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Muy bien, Rafael Feliu también nos hace una pregunta. ¿Cómo se distribuye el porcentaje del uso de la IoT entre empresas y particulares? Realmente en las empresas creo que ya Héctor, perdona que te interrumpa. Quizá ahora sí pon tu cámara para que así por lo menos te vean cuando estás contestando. A ver si la puedes conectar ahora, porque ya que hemos dejado de compartir el escritorio, quizá el ancho de banda permita poner tu cámara. La estoy intentando poner, pero ahora no me deja. Vamos a ver. Encendida está, pero aún no veo que te esté transmitiendo. Vale, bueno, igual tarda un poquito en conectarse también. Bien, hablábamos del porcentaje de cómo se distribuye el uso entre empresas y particulares, el uso del IoT. A ver, ya habéis visto que en empresas os he dicho que más del 50% de los equipos están ahora mismo conectados a Internet a nivel industrial. Sería un poco complicado hablar sobre porcentajes concretos porque va a depender mucho del país. Ya os he dicho que si el 44% de las empresas españolas a día de hoy no están utilizando el IoT en sus proyectos, eso nos va a bajar las medias. Es cierto que el IoT industrial está teniendo a nivel global una gran aceptación. Podríamos estar hablando de más del 50-60% de las empresas a nivel mundial. Y eso que, pues lo que digo, hay países como el nuestro que bajan la media, que están muy bien conectados. Y a nivel personal es difícil decirlo, porque si consideramos que un móvil es Internet de las cosas, podríamos decir que prácticamente el 90% de la población tiene la posibilidad de estar conectada a IoT y que lo está usando a día de hoy, ¿vale? De hecho, el primer dispositivo IoT que se aprueba como IoT, que se reconoce que es un dispositivo IoT, fue un cajero automático. ¿En qué ciudad no encontramos un cajero automático a nuestra disposición? Muy bien. Tenemos otra pregunta de Elia Cazalilla que dice, ¿se contempla la posibilidad de que en el futuro sea imposible acumular y almacenar más datos? Pues se contempla y se ha resuelto. No quiero entrar muy en detalle, ¿de acuerdo? Pero a nivel técnico, pero si sabéis, el Internet de las cosas, os he dicho que se basa en el protocolo IP y el protocolo IP nos asigna a cada dispositivo unas direcciones. Hasta ahora el protocolo IP disponía de una versión, que es la versión 4, que es la que estábamos utilizando todos, que nos daba un límite máximo de direcciones. Bien, viendo la cantidad de dispositivos que se iban a conectar y de personas que se estaban conectando, nos dimos cuenta de que no íbamos a tener direcciones suficientes con este protocolo en su versión 4 y creamos la versión 6. En la versión 6 os podría decir, para que os quedéis un poco tranquilos, que tenemos varios trillones de direcciones por cada átomo de la faz de la Tierra. Así que creo que ninguno de nosotros, a pesar de que seamos inmortales a lo mejor en el futuro, llegaremos al punto donde veamos que no hay suficientes direcciones para contemplar la recepción de datos. Pues muy bien, no tenemos más preguntas por parte de la audiencia. Yo sí te voy a lanzar una
que tiene que ver no tanto con la conectividad de las cosas, sino también con cómo esto nos afecta a nosotros, ¿no? Cómo el Internet de las cosas modifica nuestros comportamientos. Ahora que está tan de moda estudiar cómo nos afecta el tema del confinamiento por la pandemia, cómo el Internet de las cosas va a cambiar nuestra forma de actuar y nuestra forma de relacionarnos. A ver, como os he dicho antes, ¿vale? Las tecnologías son un medio y no un fin. Entonces, la tecnología nos tiene que ayudar. El problema de que estemos confinados o no confinados no es generado por la tecnología, pero es verdad que con un uso correcto de la tecnología nos puede aliviar muchos de nuestros problemas. A día de hoy lo habéis estado viendo, ¿vale? O sea, si no hubiésemos tenido la posibilidad de conectarnos en remoto, ¿cómo habríamos podido seguir viendo a la gente que más queremos sin esa posibilidad? ¿O cómo podríamos obtener análisis del estado de polución sin saber cómo está cambiando? ¿Vale? El Internet de las cosas nos va a ayudar a recibir información que va a ser súper útil para los problemas de nuestro día a día. Que ya lo era antes del confinamiento y lo seguirá siendo después del confinamiento. Pero es que además nos va a permitir, por ejemplo, el poder controlar si mi industria está en un estado correcto, incluso cuando mis trabajadores no pueden ir allí porque estaríamos poniendo en riesgo su salud y donde no tendría sentido que tuviésemos a personas de guardia todo el tiempo para controlar esto. Se nos pueden ocurrir cientos de posibilidades de cómo el Internet de las cosas nos puede ayudar. El otro día hablaba con una muy buena amiga que me decía el tema de tengo que pulsar los botones del ascensor con la mano y qué pasa si ha habido alguien que lo haya tocado y tiene coronavirus. ¿Por qué no ponemos asistentes de voz en los ascensores? Haylos, ¿vale? Todo esto son funciones que, como siempre, la tecnología está para aquellos que tienen una imaginación abierta la puedan utilizar. Y por eso creo que jornadas como las de hoy, que nos tienen que ayudar a concienciarnos de que tenemos cosas a nuestro alcance y que debemos aprender a usarlas para poder disfrutar de ellas, son clave. Muy bien, pues con esta última contestación podemos dar por terminada la sesión de preguntas. Héctor, te agradecemos muchísimo tu participación. A los asistentes les recordamos que le enviaremos en breve un cuestionario para que evalúen la calidad de este webinar. Lamentamos los problemas técnicos que hemos tenido, pero creemos que ha sido interesante, muy interesante, de hecho, la presentación. Ya hay varios que te han felicitado por la presentación que has hecho, Héctor. Gracias a ellos por asistir. Y que la semana que viene tendremos un nuevo webinar que será sobre innovación frugal y aplicaciones sociales de la tecnología digital. Ya os iremos avisando de quién lo hace y os mandaremos el enlace para que os registréis. Pues no tengo nada más. Gracias, Héctor, una vez más y gracias a los asistentes y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por la invitación para presentar esto. Que os vaya esta semana bien y estad todos sanos y portaos bien, ¿eh?